Hola amigos míos, ¿cómo estamos? Nuevamente juntos para un nuevo video y la continuación de las curiosidades papales del Vaticano. Bueno, ¿qué líder político soviético prometió un papa libertad religiosa para los católicos de la URSS? Mikhail Gorbachev. Al Papa Juan Pablo II, el 1 de diciembre de 1989. Aquel día hubo dos encuentros entre ambos líderes, uno formal y otro informal. En el formal asistieron el Papa y Gorbachev acompañado de un séquito formado por una veintena de personas, incluyendo asesores religiosos, políticos y su propia esposa Raisa. En este primer encuentro, que duró cerca de 2 horas, se hablaron cuestiones poco importantes. En la segunda reunión, esta de carácter informal y duró tan solo 10 minutos, el líder de la Unión Soviética prometió al pontífice el respeto y la defensa de la libertad religiosa de los católicos dentro de las fronteras de la URSS, la no interferencia del Estado en el nombramiento de obispos y el establecimiento de relaciones diplomáticas con el consiguiente intercambio de embajadores entre el Kremlin y el Vaticano. Gorbachev no pudo nunca cumplir el primer punto debido al rechazo de la Iglesia Ortodoxa rusa a la libertad religiosa para los católicos. ¿Qué papas fueron los primeros en intentar un acercamiento entre las iglesias escindidas del poder de Roma a lo largo de los siglos? A través del ecumenismo, diversos pontífices comenzaron un largo diálogo con el resto de las iglesias cristianas que se habían escindido del poder del Papa. Para los papas había sido una cuestión necesaria el retorno a la unidad de Roma de las iglesias ortodoxa, anglicana y luterana a lo largo de varios siglos. El primero en intentar el acercamiento fue el Papa Juan Pablo XXIII, aunque fue el Papa Paulo VI cuando dio el primer paso en abrazar en Estambul al patriarca ortodoxo Athenagoras y rezar junto a él por la unidad. Durante los diferentes viajes de Juan Pablo II ha participado en liturgias del tipo ortodoxas, luteranas y anglicanas. El paso más importante de Juan Pablo II por el acercamiento sucedió el 9 de marzo de 1998, cuando el Consejo para la Unidad de los Cristianos aprobó este tema como asignatura obligatoria para el que estudiara en los seminarios. ¿Qué papa fue dinamitero y picapedrero antes de ser elegido pontífice? Juan Pablo II, durante la ocupación alemana en Polonia, Karol Wojtyła trabajaba en las canteras de Baki, cerca de Cracovia. Karol Wojtyła entonces necesitaba desarrollar un trabajo útil a las fuerzas ocupantes para no ser enviado a las fábricas que desarrollaban la industria bélica. El 1 de noviembre de 1940, y con solo 20 años, fue ascendido a picapedrero, a dinamitero, por un capataz que le protegía. Durante un mes, Wojtyła se dedicó a colocar cartuchos en las grietas de las paredes de la cantera. ¿Qué papa provocó el cisma que dio paso a la iglesia anglicana? Clemente VII, cuando decidió excomulgar al rey de Inglaterra, Enrique VIII. El monarca quería divorciarse de la reina Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. El Papa Clemente VII negó el permiso a Enrique VIII. El rey pidió entonces al Parlamento que apoyase la creación de la Iglesia de Inglaterra con el propio monarca como cabeza de ella. En el año 1982, Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en besar el suelo de Inglaterra y en orar en la Catedral de Canterbury.
el Papa y el primado de la Iglesia Anglicana, Robert Dunkley, firmaron una declaración conjunta para dar los primeros pasos hacia una unificación de la Iglesia Católica y Anglicana Protestante. ¿Qué tipo de vida decepcionante llevaba el Papa para Martín Lutero diera paso a la creación de la llamada Iglesia Luterana? En 1510 Martín Lutero visitaba Roma cuando descubrió la pompa, el boato y el exceso que se vivía en la corte del Papa Julio II. A su regreso y decepcionado con lo que vio, Lutero decidió crear una iglesia cismática en Alemania y los países escandinavos. La iglesia entonces luterana carece de solo ser dirigente, pero los líderes de todas las comunidades luteranas formaron a finales de los años 40 una federación mundial con el fin de unificar los criterios en materia de dogma. Sería nuevamente el Papa Juan Pablo II quien buscaría el primer acercamiento a los luteranos después de los siglos de cisma, cuando en el año 1983, con motivo de la quinta centenario del nacimiento de Martín Lutero, el sumo pontífice rezó el llamado Credo de Nicea, compartido por las iglesias católica y luterana. ¿Qué papa provocó la llamada Iglesia Ortodoxa? Era Silvestre I, pontífice cuando en el año 330 y tan solo por una cuestión administrativa se creó la Iglesia Ortodoxa. Con el paso de los siglos, las separaciones administrativas se convirtieron en abismos doctrinales. En el año 1204, el Papa Inocencio III ordenó a los cruzados el saqueo de la sede patriarcal de Constantinopla. Nuevamente sería el Papa Juan Pablo II, 16 siglos después, quien comenzaría el acercamiento al clarificar las iglesias católica y ortodoxa como los dos pulmones que alimentan a un solo corazón cristiano. En el año 1979 viajó a Turquía para abrazar al patriarca Demetrio I en la sede del FANAR, el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa. El conflicto se volvió entonces a regenerar tras la caída del muro de Berlín y con él los regímenes comunistas. Para la Iglesia Ortodoxa, hasta la hora, la única aceptada por el comunismo, no le parecía bien la posible abertura al catolicismo que apoyaba los nuevos gobiernos, entre ellos el de Mikhail Gorbachev. Los conflictos siguieron sucediéndose entre ambas iglesias durante el conflicto de la antigua Yugoslavia. La Iglesia Ortodoxa acusaba a la Iglesia Católica de hacer proselitismo en territorios claramente de mayoría ortodoxa. La polémica aún sigue abierta sin posibilidad de acercamiento. ¿Qué personalidad política creó la expresión injerencia humanitaria? Juan Pablo II. Esta expresión explicaba la intervención militar para ayudar a paliar los problemas sociales como el hambre, las tiranías o la pobreza de países del tercer mundo, y que afectan a la mayoría de las partes en los casos involucrados de las poblaciones civiles. En muy poco tiempo esta expresión comenzó a ser popular en los medios de comunicación de todo el mundo. Juan Pablo II defendió la injerencia humanitaria por vez primera durante la operación Devolver la Esperanza en Somalia. Al final, lo que en un primer momento suponía una injerencia humanitaria se convirtió en una guerra abierta entre fuerzas norteamericanas y de la ONU contra los diferentes milicias de los señores de la guerra que combatían desde hacía años por todo el territorio somalí. Poco tiempo después, el Papa Juan Pablo II volvió a pedir expresamente al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, la injerencia humanitaria. Para de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, los cazas de combate norteamericanos consiguieron en tan solo una semana acabar con el cerco de 2 años impuesto por la artillería serbia.
obviamente en la ciudad de Sarajevo, capital de la República de Bosnia y Herzegovina. Hoy la injerencia humanitaria es un término en el derecho internacional y que ha sido esgrimido en varias ocasiones por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video eh, con las curiosidades papales. Nos vemos en un próximo video. Cuídense harto. Un gran abrazo como siempre. No olviden suscribirse al canal. Los que lo han hecho, muchas gracias. Den un like si les gustan los videos y los comentarios por supuesto son bien recibidos. Chao.